Con presupuestos acotados, autoridades que desprecian el normalismo rural y el acoso de policías y organismos de inteligencia, languidece el último reducto del proyecto mexicano de educación socialista, el de las normales rurales. De los 46 planteles que se fundaron para alfabetizar al campesinado mexicano, solo subsisten 17. De ellos, 2 se encuentran en proceso de cierre. Para los gobiernos estatales y federal ya no tienen razón de existir. La semiclandestina Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXUM, la organización estudiantil más vieja del país y la que agrupa a los estudiantes de todas las normales rurales, se apresta a impedir el cierre de estas escuelas para pobres. Los aguerridos alumnos de la FEXUM, organizados en consejos estudiantiles por cada escuela y en organismos nacionales, consideran que no solo son escuelas lo que está en riesgo, sino la oportunidad de vida de los campesinos. Las 15 escuelas normales rurales se encuentran en El Quinto, Sonora; Saucillo, Chihuahua; Aguilera, Durango; San Marcos, Zacatecas; Cañada Honda, Aguascalientes; El Cedral, San Luis Potosí; Atequiza, Jalisco; Tiripetío, Michoacán; Tenería, Estado de México; Panotla, Tlaxcala; Amilcingo, Morelos; Teteles, Puebla; Ayotzinapa, Guerrero; Tamazulapan, Oaxaca; Eselchacán, Campeche. En proceso de cierre o transformación se encuentran Mactumaxá, Chiapas, y El Meche, Hidalgo. No dejen de luchar por una educación científica y popular. Desde que se crean las misiones culturales, desde las centrales agrícolas, desde las regionales campesinas y actualmente la FEXUM, las normales rurales, actualmente la FEXUM, pues siempre la visión así es de buscar una vida mejor, pues una vida mejor, que todos tengan acceso a una educación digna, pues que esa educación les dé el medio para salir y de una u otra forma tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad. Es lo que siempre habla la federación, pues esos son los principios y la esencia, pues creemos que dentro de todo esto, pues sería a lo mejor también pensar en transformar todo el sistema, pero pues suena difícil, pero más sin embargo tendríamos que luchar porque todo individuo tenga acceso a una educación, y esos serían los principios principalmente de la FEXUM. La FEXUM está acostumbrada a las movilizaciones. Casi desde la fundación de estas escuelas normales rurales en 1922, primero como escuelas normales regionales y escuelas centrales agrícolas, y luego del impulso que recibieron durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, todo ha sido remar contracorriente. Las escuelas siempre han sido vistas con desconfianza por los gobiernos en turno y han tenido que defender su vigencia con base en movilizaciones. Deben arrancarle cada año a los gobiernos la convocatoria de nuevo ingreso. También deben movilizarse para mantener el internado, el comedor y la beca estudiantil. Y es que se trata de un modelo educativo diseñado para hijos de campesinos a los que se les garantiza cobijo, alimentación y dinero para pasajes y para cumplir con sus obligaciones escolares. Las normales rurales fueron fundadas con un plan de estudios que abarca 5 ejes. Académico, en el que se cumple el plan de estudios formal y la currícula exigida por la Secretaría de Educación Pública y Secretarías de Educación estatales. Módulos de producción, en el que se desarrollan habilidades aplicadas a proyectos agropecuarios como la siembra de milpas y huertas y la crianza de ganado. Cultural, mediante el que se cultivan en la música popular, la danza regional y oficios como la carpintería, la herrería y la electricidad. Deportivo, en el que adquieren una disciplina básica en deportes como el fútbol, soccer, natación, atletismo, voleibol y básquetbol. Y político,
Se trata de las actividades académicas y políticas a cargo de la FECSUM, representada en cada escuela por un comité estudiantil. Se estudia el marxismo-leninismo y se analiza la situación política y social del país y los estados. Las autoridades educativas actualmente solo participan de manera directa en el eje académico. Los demás están a cargo de los propios estudiantes, quienes también son quienes gobiernan la escuela y se encargan de mantenerla aseada y en condiciones que les permita desarrollarse académicamente. Con frecuencia se les endilga ser semilleros de guerrilleros. No ha habido un solo año en el que no exista una movilización en defensa de alguna escuela normal rural. La Organización Nacional Estudiantil se integra por los consejos de cada escuela y por el Comité Central, el Comité Nacional de Vigilancia y el Comité Nacional de Orientación Política e Ideológica. En entrevista con Contralínea, el Comité Central de la FECSUM rechaza que las normales rurales sean semilleros de guerrilleros. No son semilleros de guerrilleros, no, sino que son más para abrir la conciencia, ¿no?, de las personas. Por ahí ya lo mencionaba el compañero, ¿no?, los programas como CONAFE, como el INEA, lo que trata pues es nada más de mecanizar, ¿no?, y un normalista rural o un profesor rural lo que trata pues es de abrir la mente, ¿no?, a la gente o a la gente a donde vayan a trabajar, ¿no?, ver todas estas injusticias que hay. Muchas veces pues nos mandan a comunidades indígenas, ¿no?, donde pues ni siquiera saben cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces por ahí pues, una parte o la misión pues de uno maestro rural es abrir la mente a esas personas pues que como bien sabemos que ni siquiera conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Mencionan que las normales rurales son semilleros de guerrilleros, pues también retomarnos de quién provienen esos comentarios, si del mismo aparato que solo trata de denigrar a las escuelas para su propia desaparición. Semiclandestina, pues mantiene bajo reserva los nombres de quienes ocupan las carteras que se renuevan año con año. Además, los jóvenes utilizan seudónimos y alias para lo concerniente a su estructura interna y a las movilizaciones estudiantiles. Explican que el semiclandestinaje fue adoptado luego de las represiones que sufrieron en la década de 1960. A partir de 1968, con el hecho de tener una playera de Che Guevara, pues eras un guerrillero, te podían, te desaparecían. Entonces sí cada no desaparecieron, simplemente se dio un receso pues para que se volviera otra vez la playera se volviera a ordenar pues. También cabe mencionar la cuestión que algo es importante, no todas las escuelas no fueron cerradas, fueron transformadas, como se decía, una transformación. Por ejemplo, algunas normales rurales, casos específicos, podemos hablar tal vez de una que se encuentra en Zaragoza, Puebla, de normal rural pasó a ser secundaria técnica. Un internado, con todo lo que contaba la mamá, pero al final de cuentas se transformó de jóvenes de 18 20 años que tenían tal vez la movilidad, ya tenían pensamientos concretos de poder organizarse, a estudiantes de unos 12 a 15 años. Otras puede ser, muchas más, pues sí fueron desaparecidas. Por ahí el caso de Perote, Veracruz, donde pues realmente la escuela pues es tomada por soldados y pues desaparecida, ¿no? Pero hay que mencionar que no todas las normales rurales fueron desaparecidas, así como se dice. O sea, es cierto, se transformaron y simplemente quedaron un cierto número, pero muchas fueron a secundarias técnicas, pues la mayoría fueron secundarias técnicas. Por ahí a partir del 69 pues no prácticamente sería un receso, sino siguió trabajando la FECSUM, pero de forma clandestina, más clandestina de lo que se hacía
el gobierno y pues la forma de callar a la gente que se dio en el 68, pues toda la sociedad quedó pues con los brazos cruzados y con la boca cerrada, ¿no? Entonces la FECSUM quizá no hizo ninguna movilización en el 70, en el 71, pero siguió trabajando para organizarse para que no se quebrara esa estructura, y es en el 72 donde se da otra concentración de normales rurales para volver a trabajar ya de lleno, ya que se habían apaciguado un poco las cosas. Entonces es en ese momento, en el 72, donde se empieza a trabajar otra vez con la energía con la que se venía trabajando en un momento. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos. Los alumnos han sido acosados por organismos civiles y militares de inteligencia, pues por las filas de la FECSUM han militado Lucio Cabañas Barrientos, quien fue secretario general de la organización en 1962, 5 años antes de que se internara en la Sierra Guerrerense y fundara el Partido de los Pobres; Genaro Vázquez, quien como Cabañas estudió en la Normal de Ayotzinapa; y entre otros, Misael Núñez Acosta, egresado de la Normal de Tenería, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979 y asesinado 2 años después. El acoso se ha extendido hasta los últimos años y sin pruebas han sido acusados de tener nexos con las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y del Ejército Popular Revolucionario. Sí, desde los inicios, pues desde la Federación, y los principios los remarcamos muy bien, pues es el velar por una educación pública, el defender la educación pública a costa de lo que sea, defender esos derechos constitucionales, y siempre es el objetivo de lo que es las normales rurales y lo que es la Federación. A pesar de ello, pues no solo defender la educación pública, sino defender todos aquellos derechos sociales que tiene, con que goza todo individuo, pues son los principales principios que enmarcan nuestra Federación, y que pese a lo que pese a las reformas, a esa guerra sucia que emprende el Estado contra estas normales rurales, las normales rurales estarán en apoyo en cualquier instante en que una normal rural sea atacada, estarán en apoyo y seguirán estando en pie de lucha siempre y cuando se ataca una normal rural y el Estado juegue a esa guerra sucia que ha venido jugando año tras año contra las normales rurales. Los alumnos de las 17 escuelas normales rurales mantienen un plan de estudios alterno al oficial que les impone la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación estatales. En el plan alterno o extracurricular estudian materialismo dialéctico e histórico y las biografías de luchadores sociales y guerrilleros. Algunas escuelas conservan de manera extraoficial, pero obligatoria para todos los alumnos, las materias: elementos de economía con orientación socialista, conocimiento de los problemas que afectan a la vida del campesino mexicano y crítica de las soluciones dadas a la luz de las ideas socialistas, y orientación socialista y legislación obrera y campesina. Simplemente el despertar la conciencia de la gente y hacer que pues hagan valer los derechos constitucionales. Creemos que estamos en nuestro deber y en nuestra obligación como docentes, lo que podemos hacer. Ser maestro rural no simplemente vamos pues a dar clases y se acabó mi día de clases. O sea, un maestro rural tiene mucho más que dar, se puede apoyar a la gente de cualquier tipo. Nosotros vamos a, como se dice, a lugares rurales, marginados, donde en muchos casos la gente no sabe escribir, donde muchas veces la gente, los mismos padres de familia no saben ni leer, donde hay veces que un maestro tiene que ser médico, tiene que ser pues amigo, maestro, agricultor, de todo, porque un maestro, esa es una forma pues, como se vaya a estar también, se puede dar el cambio.
es ser pobre. En el proceso de selección que se realiza anualmente en cada uno de los planteles, no solo participan las autoridades educativas estatales y federales, sino también los estudiantes. Indispensablemente pues tiene que ser proveniente de una zona rural, de una zona marginada, saber más que nada trabajar en el campo, saber de ganado, ser un ambiente pues tipo rural, ser rural, tener esa visión para tener una formación de maestro, una vocación, la vocación que debemos de tener para así posteriormente pues salir al egresar y acceder pues a un trabajo de lo que nosotros nos preparamos para llevarlo a cabo en esas comunidades de nuestros alumnos. De igual manera, los requisitos pues es simplemente ser de escasos recursos, o sea, ser pobre porque estas normales dan esa oportunidad a las personas que no cuentan con esos recursos. Con esto no quiere decir que se discrimine a las demás personas, sino que las diferentes condiciones que contiene cada individuo pues son diferentes. No son las mismas condiciones de una persona pobre o una persona que cuenta con recursos para poder estudiar en otra institución. La FECSUM fue fundada en 1935 a iniciativa de los estudiantes de Tamatán, Tamaulipas, y luego de un intento en 1934, impulsado por los de Tacámbaro, Michoacán, y celebró su primer congreso en El Roque, Guanajuato. Las 3 escuelas fueron cerradas por el gobierno federal. El Comité Central se reserva los nombres de quienes impulsaron la creación de la organización estudiantil mexicana más antigua y mejor estructurada. Los estudiantes del Comité Central rechazan que las escuelas normales rurales ya no sean necesarias para el país. Aducen que los embates gubernamentales obedecen a que resultan incómodas para las autoridades. Mientras la pobreza exista, las normales rurales están dando razón de ser. O sea, como dice el compañero, lo que busca la FECSUM es una vida justa e igualitaria para toda persona que vaya pues, que vive en el territorio mexicano. Igualitaria en todos los sentidos: educación, vivienda, todo, alimentos, todo. Como dice el compañero, pues suena difícil, pues, o se oye difícil la idea, ¿no? Mas, sin embargo, es de cada uno de nosotros que nosotros luchemos por esa idea y no simplemente dejarla así.